corresponsal Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Bien, aquí, lista. Muy bien. También saludo con mucho gusto a Mario Campa, economista, docente y asesor de políticas públicas, amigo de la casa, conductor de un espacio los domingos, así como Alina Duarte está de 1 a 2 de la tarde, Mario Campa está de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura TV. Mario Campa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Alina, los saludo con gusto. A ver, iniciemos, si me permiten, pidiéndole su opinión acerca de estas declaraciones. Una victoria contundente, dice Mario Delgado, y por más que duela que el Movimiento de Regeneración Nacional, que la coalición Juntos Hacemos Historia haya perdido alcaldías, haya perdido la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, pues creo que los números le dan la razón, salvo que tú hagas otro balance, querida Alina Duarte. No, bueno, yo creo que hay que ponerlo todo, yo lo decía desde un principio, ¿no? Hay que tener esto como con mucha cautela, hay que hacer un análisis con bisturí dependiendo de los estados, de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México también es algo muy particular. Yo creo que también a veces, y sobre todo pensando mucho en el privilegio que he tenido, ¿no? De ver también la dificultad con la que los gobiernos progresistas durante las últimas décadas en América Latina logran conciliar con el movimiento que les da el poder, pero bueno, que los lleva al gobierno más bien, y que después tiene nuevamente que atender esas demandas que originalmente los llevaron. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Yo creo que, yo no sé si decirle una victoria contundente, yo creo que sí, los números definitivamente, más bien yo diría sí es una victoria contundente del tema de las gubernaturas. Sin embargo, yo creo que habría que atender esos errores, omisiones, ¿no? O esas lecturas que no necesariamente gritan victoria en el caso de Morena. Y hay que ser muy exigentes y escarbar mucho en el fondo, porque a pesar de ser candidatos y candidatas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en personas que respaldan la Cuarta Transformación con un discurso, ¿no? Que van en apoyo pleno con el presidente Andrés Manuel, no necesariamente se reflejaron en victorias o terminaron con victorias muy ajustadas, ¿no? Y todo el mundo, así como decías, bueno, yo hablo del norte, ¿no? El día de ayer, bueno, pues yo puedo hablar como parte aquí en la ciudad, ¿no? De esas contradicciones. Me parece una locura que se haya perdido, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, o que en el caso de Xochimilco, y eso se puede explicar también porque es de las primeras alcaldías que gana Morena, antes incluso de la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, pues ya también el desgaste ha sido tal que apenas y lograron ganar en Xochimilco, y también se explica porque hay mucha gente, ¿no? Que no necesariamente está apostándole una transformación, sino un reciclaje también de personajes ahí. Entonces son varias las especificidades de cada una de las victorias, de las derrotas, como por ejemplo, ¿no? En la alcaldía Tlalpan, yo honestamente pensaba que, por ejemplo, Gaby Osorio, ¿no? Iba a ganar la alcaldía, y sin embargo esto no fue así. O en el caso de Pati Ortiz, que se iba a reelegir, también la Magdalena Contreras, fue bastante complicado. Entonces, yo creo que hay que atender, sí, los números, pero también la posibilidad de que esto no implique ningún tipo de derrotas para el próximo 2024. Oye, Alina, pero también hay que ser sinceros. También nos damos cuenta que no todo es la Ciudad de México. Claro. Que está aprendiendo que las victorias también se dan al interior de la República Mexicana, porque gana casi todo el Pacífico mexicano. Digo, por más importante que sea la Ciudad de México, somos 32 entidades federativas. E incluso también el voto en el exterior, ¿no? Yo creo que eso ha sido también un tema que se ha minimizado, el hecho de que se hayan inscrito también decenas de miles de connacionales en el exterior, la mayoría de ellos en Estados Unidos, y que hayan tenido la posibilidad de votar. Por ejemplo, las y los chilangos en Estados Unidos también eligieron una diputación migrante, había una diputación migrante también en disputa en estas elecciones a nivel federal. Eso también creo que poco se ha visibilizado, incluso también tenemos que explicar ese apoyo por parte de muchas de nuestros connacionales que viven en el exterior. Es claro que hay un apoyo abierto hacia Morena, ¿no? Hacia la Cuarta Transformación, y eso tiene que ver como es una clara consecuencia de que son ellas y ellos los exiliados de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos que nos antecedieron, y que evidentemente no fueron desplazados porque un día se levantaron y no tenían nada mejor que hacer. Son exiliados justamente de estos gobiernos. En el caso
de las gubernaturas a mí me parece impresionante y es algo que también los medios, sobre todo extranjeros, han estado omitiendo. Ayer tomaba yo un taxi aquí en la Ciudad de México y de repente la narrativa de todos los Loret de Mola, de todos ellos, es una pérdida catastrófica, ¿no? La gente ya no apoya al presidente Andrés Manuel, la cuarta transformación se ha perdido, la clase media ya está descontenta. Yo creo que eso es totalmente erróneo. Yo creo que eso es una total mentira, pensando en estas gubernaturas, pensando en que todas las encuestas, y creo que es parte del balance, que si bien las encuestas señalan que Andrés Manuel López Obrador tiene más del 60% del apoyo de la ciudadanía, también eso se explica como que a lo mejor están de acuerdo con el gobierno, o más bien están de acuerdo con el gobierno, pero no necesariamente con partes del partido, ¿no? Entonces son lecturas múltiples. Sin embargo, lo que hay es un crecimiento por parte del gobierno de la llamada cuarta transformación en los estados. Hay una descentralización, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en Quito, en Ecuador, en las últimas elecciones, el movimiento correísta perdía la capital, ¿no? Y eso, dentro de estas lecturas, era el creer y tener la confianza de que se pierde, ¿no? Algo tan central como la capital, y que también aquí no nada más es Morena sí o Morena no. El tema de la capital es todas las muertes que costó en su momento fundar el PRD, que hoy es más derecha que nada y que contribuye a este clima, ¿no? De violencia, pero, o sea, perder estas conquistas históricas más allá de algo territorial, más allá de alcaldías, también es simbólico, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento de hacer un llamado a la reflexión de los errores, pero no caer en estos discursos, estas narrativas de los grandes medios en donde dicen ya todo está perdido y ya vamos a agarrar nuevo rumbo para no ser Venezuela, ¿no? Eso tampoco. Derrota a Morena. Creo que tú tienes otros datos, querido Mario Campa, sobre todo en Sonora. No, bueno, mira, si tuviéramos que separar victorias y derrotas de este proceso electoral, yo creo que sin duda el gran perdedor de la jornada es el PRI, ¿no? Yo creo que ahí prácticamente todos vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque se jugaba 8 gubernaturas y las perdió absolutamente todas. No le quedó nada de gubernaturas después de este proceso electoral que se jugaban, y conserva únicamente 4 a nivel nacional, que es Coahuila, Estado de México, Oaxaca e Hidalgo. Y párenle de contar, el todopoderoso y hegemónico PRI ya únicamente conserva 4 gubernaturas. Eso para mí tiene que ser una derrota sin paliativos, ¿no? Una derrota sin buscar matices. Ahora, de los otros partidos, me parece que tanto Morena como Movimiento Ciudadano y el Partido Verde obtienen más o menos lo que querían, ¿no? Movimiento Ciudadano refrendar Jalisco, algunas de las diputaciones federales, el Congreso local. Por su parte, el Partido Verde crecer en curules de la mano de Morena, de esa coalición. Ganar, por supuesto, San Luis Potosí. Y Morena, su gran objetivo era mantener la mayoría simple y ganar la mayor cantidad de gubernaturas posible, a tal punto de que creo que excedió los cálculos que se estaban dando tan solo una semana atrás, ¿no? Que yo veía a todos los analistas decir que Morena iba a ganar entre 7 y 9, ¿no? Incluso a los encuestadores más reputados, y entre 7 y 9, y terminó ganando 11, ¿no? Por la sorpresa principalmente de Baja California Sur, y algunas que no se podían dar un claro ganador como Campeche terminaron yéndose con Morena. Entonces, en ese sentido, pues el hecho de que Morena controle 19 congresos estatales, que ya tenga la mayoría de gubernaturas, yo creo que eso ya zanja toda polémica de que es en este momento pues el partido dominante, no solamente en el discurso y la narrativa nacional, sino territorialmente, ¿no? Como me mencionabas tú, Vicente, ya es una planadora en el Pacífico, nadie le disputa el Pacífico. Y lo más peligroso para el PRI es que le está comiendo a sus electores, ¿no? Está perdiendo el PRI las clases populares, está perdiendo las zonas urbanas de ingreso medio hacia abajo, ¿no? Las periferias, fuera de esos cinturones, digamos, de los periféricos de algunas ciudades urbanas del norte del Pacífico, está perdiendo ahí mucho voto. Y está empezando a perder el voto rural. Y cuando digo rural, simplifico un poco porque también es el semiurbano, ¿no? Creo que, por ejemplo, el programa de la pensión a adultos mayores tiene algo que ver, por supuesto. En 2018, Andrés Manuel gana con una coalición electoral prácticamente
urbana, ¿no? Y en este sentido hay un cierto desplazamiento porque ahora conquista parte del voto rural, se extiende un poco más en las capas bajas urbanas y sí hay ciertas focos de atención, como mencionaban ustedes, en algunas zonas específicas del país, específicamente en la Ciudad de México, pues sí es una alerta, un foco de atención, pero que no nos debe desviar de la, digamos, de la gran fotografía, ¿no? Que es que Morena se consolida como la primera fuerza, que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente que mejor ha librado una interna en todo lo que va de este siglo XXI, cosa no menor considerando la pandemia. Y bueno, que el PRI, sobre todo Morena, logra debilitar al PRI y la orilla en este momento a que quizá tenga que repensar si quiere seguir en esa alianza, ¿no? ¿Por qué? Porque si el PAN, que parece que se consolida como dentro de esa alianza como la primera fuerza, postula a su candidato, es el que dicta los términos, es el que tiene la mayor cantidad de curules en el legislativo, el PRI puede pasar a ser una segunda fuerza marginal, puede estar totalmente subordinado al PAN, puede perder visibilidad, cuadros políticos, seguir perdiendo gubernaturas. Oaxaca y el Estado de México estarán en juego también los siguientes años y el PRI pues podría perder el riesgo de convertirse en algo tipo PRD. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a tener que estar vigilando en los siguientes años, ¿no? Antes incluso de 2024. Antes de saludar en Perú a un amigo que se suma a esta mesa de diálogo, déjame hablar de el relanzamiento de la campaña Juicio a Expresidentes, Alina, Mario, porque mucho han dicho en la oposición en estos días, ganó el pueblo, escuchen al pueblo, que el pueblo, bueno, pues el pueblo se viene el 1 de agosto con la consulta popular para el juicio a los expresidentes y vale más que se escuche al pueblo cuando pida justicia hacia atrás,